Bueno, así como las cookies es el mecanismo tradicional y muy útil y quizá más sencillo para almacenar información en el usuario, o, bueno, en el agente de usuario, tiene unas limitaciones y por eso el API, el Web API ya permite tener lo que se llama un concepto de Web Storage y que ya permite un API específico. Bueno, y de hecho ha avanzado incluso más, que os lo voy a comentar al final. Vamos a ver el Web Storage API, el más sencillo. Os pongo ahí un enlace a la referencia MDN, está muy bien explicado y algunas cosas incluso un poco más avanzadas de las que estamos viendo aquí. Pero básicamente este API, frente al uso de las cookies, ofrece varias ventajas. En principio solo se guarda en el cliente, entonces no se envía nada vía HTTP y eso minimiza mucho los ritmos de seguridad. A veces no están soportados por todos los navegadores y entonces, bueno, tiene sus costes también. Pero bueno, una de las grandes ventajas es que solo se almacena en el cliente, no envías nada por HTTP y esa es una de las ventajas. Tiene además muchísima más capacidad de bytes que puede almacenar, diferentes, no solo diferentes variables, sino el valor de cada variable. Siempre va a almacenar clave-valor, ¿vale? Siempre estamos trabajando lo mismo, una variable, un valor, ¿vale? Y además, otra facilidad también es desde el punto de vista de programación que su interfaz de uso es mucho más clara. Entonces, las cookies a veces que ir manejando la cadena de texto entre las cookies, en este caso es mucho más sencilla porque el mismo API te permite decir esta es la clave, este es el valor y digamos tanto establecerla como leerla, ¿vale? Sobre las operaciones es mucho más sencillo. Hay dos grandes mecanismos de almacenamiento, pero que la interfaz es muy clara y permite distinguir. Uno es solo para esta sesión, es decir, mientras tengo el navegador abierto, mi pestaña abierta, tengo la sesión, cierro la sesión o cierro el navegador, desaparece. O el local storage es que lo voy a guardar en local y está disponible para cuando lo vuelva a abrir, o con el mecanismo más tipo cookie, por decirlo así. Aún así, muchas veces este mecanismo no es suficiente porque necesitamos guardar gran cantidad de almacenamiento y para eso se han creado otras APIs. No las estoy planteando aquí, quizás daremos un poco más de tiempo, pero claro, si tenemos gran cantidad de datos sobre los que necesitamos hacer consultas más complejas y además necesitamos un rendimiento muy alto, ya no nos vale el típico ejercicio de clave-valor, salvo que intervenga un API especial, un API más tipo base de datos o tipo almacén de datos, ¿no? Entonces, realmente para esos casos está Web SQL o Indexed Database que te permite tener el API, digamos, como una especie de base de datos, una especie de base de datos no SQL, que básicamente es lo que estaba haciendo Local Storage. Sin embargo, para meterse, digamos, en el uso de este API necesitarías una razón muy poderosa, que básicamente es que tengo eso, mucha, aún más cantidad de datos, la que me la permite el Web Storage API, y además quiero hacer consultas muy complejas porque tengo relacionadas entre sí. Eso, digamos, para casos complejos ya se puede utilizar y eso también lo permiten los navegadores. No es tan estándar el Web Storage, la gran ventaja es que es un mecanismo de almacenamiento más evolucionado y muy estándar. Cómo hacer una base de datos, ha habido cierto conflicto históricamente y a veces no es tan fácil y hay como dos grandes modelos que a veces complican el desarrollo, ¿vale? Entonces, en principio vamos a trabajar con Web Storage. Y para practicar, bueno, pues es refactorizar el ejercicio que hicimos con las cookies, solo utilizando Web Storage API, y utilizándolo en local, sobre todo, no como sesión, sino que en local, es decir, que yo puedo hacer el navegador, vuelvo a conectarme y ahí aparezca, ¿vale? Se podría añadir una cosa más, pero para lo que necesitamos ver aquí es más que suficiente.